Toda la gloria y toda la honra sea al Dios vivo. En esta hora vamos a traer una palabra de reflexión. Una palabra que el Señor dejó escrita para que nosotros pudiéramos tener el entendimiento del sacrificio que hizo en la cruz. Le doy gracias al Señor porque por medio de ella el Señor ha tratado también con mi vida. Y le doy gracias también por su Santo Espíritu, que Él es el que nos guía a toda verdad. Creyendo que el Espíritu Santo en esta mañana va a tratar y va a tocar los corazones en el nombre de Jesús. Los invito a que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Amén. Dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En este momento, el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Y en ese mismo momento que Él estaba padeciendo, Él no miró las fallas, porque Él sabía y tenía el entendimiento, el propósito que el Señor había puesto sobre Él. Y sabiendo y conociendo que Él vino a buscar lo que se había perdido, Él le decía al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como también el Señor en esta mañana nos trae esta palabra para poder reflexionar y tomar en cuenta que a veces nos ponemos en el lugar del juez para señalar y para condenar. Y aún Jesucristo padeciendo burlas, vituperios, lo humillaron y aún así el enemigo creía que había vencido. Pero todas estas cosas el Señor nos permite conocerlas para que tengamos el entendimiento claro, que no estamos para juzgar, estamos para perdonar. Y en la Biblia se registra que la palabra perdonar aparece 676 veces. No solamente porque fue escrita para que allí estuviera, sino para dar el mensaje, lo importante que es el perdonar. Porque el perdón te libera. Porque el perdón, dice el Señor, que Él borra nuestras culpas y las tira a lo profundo del mar y no se acuerda más de ella, ¿verdad? Pero colocando también el ejemplo que como nosotros, cristianos, conocedores de la palabra y de la verdad,
también tenemos que practicar esa palabra. Amén. No solamente es un día para entristecernos, no. Este día, más que todo, puedo verlo y lo recibo como una victoria. Una victoria que Jesucristo hizo un gran sacrificio, que Él dio su vida para rescatarnos. En ese momento, en la cruz, cuando Él estaba siendo clavado, me imagino yo que Él, lleno de amor y de misericordia, le pedía al Padre, y fueron las primeras palabras que salieron de su boca para decirle: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque por medio de ese sacrificio me hizo libre. Porque por medio de ese sacrificio, como decía la alabanza, yo tengo entrada al trono de la gracia. Por medio de ese sacrificio, yo puedo cantar victoria. Por medio de ese sacrificio, yo puedo ser sana. Por medio de ese sacrificio, yo puedo ser libre. Por medio de ese sacrificio, yo puedo clamarle a un Dios vivo. Por medio de ese sacrificio, yo le puedo dar gracias a Dios, porque Él es el que tiene el control de mi vida. Él tiene el control si nosotros se lo permitimos. Porque hay veces también, en vez de darle gloria, en vez de pedirle el auxilio, queremos acudir con nuestras propias fuerzas. Y Él no nos ha llamado a que seamos nosotros que nos venguemos, porque dice la palabra que hay un día para la venganza. Pero no hemos venido para juzgar, no hemos venido para señalar, no hemos venido para ponerle piedras en el camino a nadie. Hemos venido para hacer la voluntad del Padre, para reconciliar al pueblo, al que se había extraviado, a reconciliarlo con el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Y en este día, cuando el enemigo creía que había vencido a Jesucristo en la cruz, él creyó, pero Jesucristo, como el Padre se las sabe todas, después del tercer día resucitó y le quitó toda legalidad que el enemigo tenía en contra de cada uno de nosotros. Y triunfando sobre todas ellas, las clavó en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos confianza, para darnos seguridad, creyendo en su palabra, que en Él están todas las cosas. Dice la palabra, para terminar, dice la palabra que en ella está la vida. A ellas son las que dan testimonio de mí. Y un día reconozco que hay veces, hay situaciones que se presentan en nuestras vidas que puede que sea difícil. Hermana, hay veces el hermano también busca que uno no quiera perdonarlo. Bendito Dios. Pero una vez el Señor me permitió poner a mi lado una persona que buscaba que yo no lo perdonara. Y yo le pedí al Padre: Señor, ayúdame, porque de verdad yo no quiero. Ayúdame, Señor. Y de una manera maravillosa, el Señor permitió ver a esa persona de otra manera y pude perdonar. En este día el Señor quiere traer a reflexión que no hay cosa que no podamos hacer en Él. No hay cosa que no podamos hacer en su nombre, porque todo lo podemos en Él.
Sin Él nada podemos hacer. Él pagó el alto precio. Allí fue clavada la desobediencia, allí fue clavada las culpas, allí fue clavada las enfermedades. Solamente clamemos al que venció, solamente en Él alcanzaremos y conseguiremos la salvación. Amén. Le doy gracias al Señor por esta palabra, porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque a pesar de que el Señor trajo su palabra, trajo el reino de los cielos, a lo último fue la gran victoria que nos entregó para triunfar sobre todas las cosas. Que esta palabra se haga iluminación en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos entender que todo lo podemos en Él. Todo lo podemos en Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, en esta mañana hoy les vengo a traer una poderosa palabra. Corta pero poderosa. La tengo titulada: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de Jesús que le dijo a un malhechor, o un criminal, un ladrón. No se sabe el delito de ese hombre, hermano, pero era un malhechor, un criminal. Ubíquese en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras que le dijo Jesús a uno de los dos malhechores. Esto relata en el momento que Jesús era crucificado. Él estaba en el medio. De un lado tenía un criminal, un malhechor, y del otro lado tenía otro. Uno que injuriaba contra él le decía: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? Y le respondió el otro malhechor del otro lado, le respondió en Lucas 23:40. Respondiendo el otro, le reprendió, o sea, como lo regañó, lo exhortó, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino, en tu reino, o sea, la venida de Cristo, que se acordaras de ellos en la venida. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, este criminal, creyó en Jesús, estando a su lado, pues, y no se había arrepentido, nunca había pisado una congregación. O sea, tuvo una vida de error, hermano, o sea, un criminal. No se sabe por qué lo estaban condenando, pero lo estaban condenando a muerte. Por algo bueno no era. Y aún así creyó en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo perdonó. Porque Él ama a todos, hasta a los criminales, hermano. O sea, Amén. A Él no le importa qué hiciste, nada. Él está dispuesto a perdonarte. A quien sea, hermano. Esto es una muestra de amor que hizo Él. Un sacrificio. Pero en el momento de su crucifixión hizo varias cosas que nos dan a entender que Él nos perdona, como dijo la hermana Mayela. Él nos perdona, hermano, sin importar nada. Él nos ama y Él quiere que estemos con Él en el paraíso, hermano. El otro hombre no tuvo fe de Él. O sea, solo le importaba ser salvo en ese momento. En cambio, el otro hombre, el otro malhechor, pensó en una vida futura. O sea, ya sabía que iba a morir, pero aún así quería estar con Cristo. O sea, aceptó que ese era el Salvador, el único camino.
Y a pesar de que sabía que iba a morir, aún así le dijo a Jesús que se acordara de él cuando viniera apenas en la venida de Cristo. Y Jesús, con su gran amor, lo perdonó inmediatamente, hermano. O sea, ese mismo día ya ese hombre estaba en el paraíso. Una promesa que le hizo Jesús. Y Jesús no tiene que ver qué hicimos, hermano. Jesús nos perdona. Jesús, porque Jesús nos ama. Jesús, nuestro Padre Celestial, Él nos ama. Amén. Él perdona a quien sea, hermano. En cambio, el otro hombre dudó de él. Ese hombre no recibió salvación. Que si le hubiera pedido perdón a Dios y hubiera reconocido, también estuviera en el paraíso. Amén. A veces a nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta hacer lo que hizo Jesús en estos momentos, nos cuesta bastante. Pero debemos hacerlo, hermano, debemos actuar como Jesús lo hizo, debemos hacer lo que Él hacía. Debemos perdonar, amar al prójimo, no importa, perdonar a los enemigos. Este hombre no era enemigo de Jesús, pero era un criminal, y aún así Jesús lo perdonó. No me doy a entender, hermanos. Amén. Perdone, hermano, no importa lo que sea, perdone. Solo usted enfóquese en Cristo y más nada, hermano. Siga su camino. Amén. Dios los guarde y los bendiga. Amén. Espíritu Santo. Vemos una de las tres palabras que dijo Jesús en la cruz de Calvario. Dependo de ti, Espíritu Santo. Y es: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. En Juan 9, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús nada se le olvidó. Estando ahí en la cruz, miró a María, su madre, y se compadeció de ella. Pensaría: la voy a dejar sola. Y miró al discípulo amado, el que siempre estaba con él, a su lado, al que se recostó en la última cena a su pecho. Y lo miró a su madre y le dijo: he ahí a tu hijo. Jesús es bueno, porque Jesús en la cruz, aún sufriendo y padeciendo tantas cosas que le hicieron, que lo maltrataron, que lo vituperaron, que lo escupieron, le hicieron de todo. Y aún así él pensó todo. No iba a dejar nada sin hacer. No iba a dejar a su madre sola. Y la dejó con Juan, su hijo espiritual. Aquí vemos que Jesús, aún en la cruz, aún sufriendo, él cumplió un mandamiento. ¿Cuál es este? Honrarás a tu padre y a tu madre. Aparece en Deuteronomio 5:16. Ahí él cumplió un mandamiento. Dejó a su madre con Juan. Y Juan la recibió como su madre. Dios es hermoso, precioso. Todo lo cumplió. Nada falló en lo que él había hecho y había dicho. Y con esto él nos enseña otra enseñanza. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros padres, de saber a quién se lo dejamos, quién es el que lo va a cuidar, amarlos, respetarlos. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que por el trabajo, que por tantas cosas, ¿verdad?, que a diario pasamos, vienen y a sus padres ancianos los meten en un asilo. No es igual, porque ahí no sabemos qué pueden hacerle a ese papá y a esa mamá.
No es igual que uno lleve, ¿verdad?, hasta lo último a sus padres. Lo digo por experiencia propia. Porque mi madre murió antes, pero mi madre murió con nosotros. Nosotros no se lo entregamos a nadie. Y murió de un cáncer. Y nosotros la cuidamos, la honramos hasta lo último. Y yo no era cristiana para ese tiempo. Cuando muere mi padre, él también muere, pero ya recibió a Cristo para gloria de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Y recibió a Cristo, murió. Pero nosotros los honramos. Murieron en el hogar donde ellos tuvieron por muchos años unidos. Eso nos enseña el Padre. Aún en la cruz Él nos enseñó eso. Cuiden sus padres, ámenlos, cuídenlos, no los dejen solos, acompáñenlos. Porque cuando estamos ancianos necesitamos amor, necesitamos compañía, porque ya el hijo se fue, ya se casó. Pero entonces queda la madre y el padre solo. Y muchas veces no van a verlos, no van a saber cómo están y a llevarles una medicina. Papá es bueno, papá es hermoso, precioso. Jesús pensó en todo y nada quedó por fuera, todo lo cumplió hasta lo último. Nos enseñó el perdón, nos enseñó a cuidar de nuestros padres, a amarlos, todo. Doy gracias a Dios, Padre, por haberme dado esta oportunidad, Señor, de traer esta palabra, Señor. Una de las tantas que dijiste en la cruz, Señor. Y sabemos que Jesús nunca nos deja solos, nunca. Porque al que no tiene hijos, nos da hijos espirituales. Nos da esa ayuda al lado, porque a mí me ha pasado. La persona que cuida de uno, que está pendiente de una llamada, cómo está, cómo se siente. Eso es muy bonito. Dios es poderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, por todos nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, y por seguirnos enseñando, porque tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagros y un Dios de amor. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Rey bendito, en el nombre de Jesús. Y esta fue la palabra que me tocó. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar ubicados en Mateo 27, 46. Amén. Gloria a Dios. Que sea el Espíritu Santo añadiendo bendición a su palabra. En el nombre de Jesús. Dice la Escritura acerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la Escritura que acerca de la hora novena, eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó con gran voz, que demuestra que Él no murió a causa de su debilidad, sino que más bien entregó su vida, su propia vida la entregó. Él tenía el poder para poder bajarse de esa cruz, tenía el poder. Vamos a estar ubicados en Juan 10, 17, 18. Gloria a Dios. El precio que nuestro Señor pagó, para que en este día usted y yo estemos en este lugar. Dice la Escritura en Juan 10, 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18: nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía todo el poder de poder bajar de esa cruz,
pero era necesario que él padeciera. Cuando él en ese momento, él clama, dice la Escritura que él clama con gran voz. Solamente imagínense esa voz que él soltó, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió ese dolor. Ya en ese momento el Espíritu no estaba ahí. Ya el Espíritu había partido. Y él sintió ese dolor. En cuanto a la razón por la cual Dios lo había abandonado, no fue hecha en el sentido de no saber, sino en el sentido de reconocer el acto. Dios no lo liberó como Él siempre lo hizo, porque siempre el Padre estaba ahí y Él obedecía. Él nada más callaba. Porque de haberlo hecho, eso habría perdido la redención por la humanidad. Gracias a ese sacrificio, usted y yo estamos en esta mañana aquí. ¿Cómo no agradecerle ese sacrificio? Hay momentos que nosotros nos hacen algo y ya queremos morirnos, queremos irnos, no queremos volver a la iglesia. Si nos miran mal, Jesús padeció toda esa dolencia. Fue maltratado, vituperado, aún con esas espinas que le pusieron. Él sintió mucho dolor. Y a veces nosotros no valoramos eso. Por eso que en este día, amada iglesia, yo los insto, los motivo. Aquel que todavía no se ha afirmado en las cosas del Señor, que hay un hombre que pagó el precio, porque cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra de Dios. Cada día nosotros podemos levantarnos y abrir nuestros ojos y decir, gracias Señor. Gracias Señor por el perdón de pecado. Gracias Señor porque por esa cruz, por eso que tú pasaste en esa cruz, estamos en este lugar y tenemos vida. Gracias a ese precio, nosotros le agradecemos. Yo le soy agradecida al Señor, porque nunca pensé que me fuera a escoger de lo vil, donde no había oportunidad. Dice que he escuchado que al que más se le perdona, más se le agradece. Por eso yo hablo por mí. Yo no me veo fuera del Señor. No me veo fuera de Él. No me veo fuera de Él. El Señor nos entrega una familia. El que ya la había perdido, el Señor te la devuelve. Te devuelve los hijos. Gracias a este sacrificio. Gracias a esta redención. El Señor nos devuelve todo. Como nos dijo la hermana Mayeli, como está escrito, el enemigo en un momento, él dijo, ay, lo vencí. Lo vencí. Pero no fue así. Porque el Señor resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Y aquello que estaba muerto, hoy revive. Hoy resucita en el nombre de Jesús. Por eso adoramos al Padre. Por eso yo le sirvo a mi Dios. Y le serviré hasta que Él venga. Nada me va a apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada me va a apartar del amor de Dios. Y a usted nadie lo puede apartar del amor de Dios. Yo le puse el título y le puse, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo me imagino esa voz que él tuvo en ese momento. ¿De dónde sacó él fuerzas para poder decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El dolor que él sintió. Por eso, gracias a eso, yo lo repito y yo me enfoqué en ese sacrificio. Ahí sentada, me vino esta palabra.
o yo la había leído, pero no le presté atención. Pero Elí, Elí, lama sabachthani, esta palabra era en arameo. Me vino ahí sentada, arameo, la palabra. Y no me acuerdo si yo la leí, pero en serio, porque no estaba anotada, la escribí fue ahorita. Las palabras que él soltó. Esto fue lo que les pude traer en esta mañana. Hermanos, hermanas, no tengamos temor, sigamos avanzando. Que nada nos separe del amor de Dios. Porque si Jesús soportó toda esta dolencia, ¿por qué nosotros no? Si nosotros no hemos pasado por lo que Él pasó. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Amén. Seguimos en sintonía. Amén. Vamos a ubicarnos en San Juan 19:28. Me dicen amén cuando lo tengan. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Tengo sed. Amén. El Señor Jesús vino a este mundo, se hizo semejante a nosotros. Amén. Él tenía sed, le daba hambre, hacía sus necesidades como todos nosotros. Amén. Pero también era espíritu. Amén. Esa hambre y esa sed que él tenía, la sigue teniendo, hermano. Esa hambre y sed de almas, que es lo que él quiere. Sed de alma. Esa es la sed que él tenía cuando estaba siendo crucificado en esa cruz del Calvario. Esa sed que hasta lo último él quería, hermano. Almas, almas y más almas es lo que el Señor quiere. Almas y más almas. Amén. En Salmo 22:14, vamos a ubicarnos rapidito. (22:14) dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Amén. Mire cómo estaba el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Él se entregó todo, hermano. Él lo entregó todo en esa cruz del Calvario. Lo dio todo, hermano. Hasta lo último, Señor, Él lo dio. Él no se quedó con nada. Él lo entregó todo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. ¿Y cuánto nos cuesta entregarnos a Él? ¿Cuánto nos cuesta entregarnos a Él verdaderamente, hermano? En cuerpo, en alma y espíritu. ¿Cuánto nos cuesta, hermano? ¿Cuánto nos cuesta venir a un servicio? ¿Cuánto nos cuesta entregarnos una campaña verdaderamente? ¿Cuánto nos cuesta llegar temprano a una campaña? ¿Cuánto nos cuesta? Somos los últimos que llegamos y los primeros que nos queremos ir. Hermano, entreguémoslo todo, hermano. Entreguémoslo todo en el servicio, entreguémoslo todo en una campaña, entreguémoslo todo por amor a las almas, hermano. Cuando Dios te da una asignación, hermano, entrégate por completo. Sea agradecido con Dios. Él no se quedó con nada. Esta mujer pecadora, hermano, no se quedó con nada. Ella entró y derramó ese perfume en el Maestro. No le importó cuánto costaba ese perfume. No le importó nada, hermano. Ella fue y entregó, derramó ese perfume de alabastro, de nardo en los pies del Señor Jesucristo, lo enjugó con sus lágrimas. Mire la entrega de esta mujer. Mire la entrega del Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Lo entregó todo por amor a nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta entregarnos, hermano? ¿Cuánto nos cuesta? Entreguémoslo todo, hermano. Demos el todo por el todo. El todo de nosotros por el todo del Señor Jesucristo.
Amén. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a honrar. Si hasta ahorita Él ha estado con nosotros, Él va a seguir estando con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Pero démoslo todo, entreguémoslo todo. Él no se entregó a media, Él no se quedó con nada, hermano, con nada se quedó. Amén. Amén. Vamos a ubicarlo en San Juan 7, 37, 28. Si el pastor puede anotar, anote. San Juan 7, 37, 28, San Juan 10, 7, 11, San Juan 11, 33, San Juan 13, 26, 20, San Juan 13, 38. Amén. Dice que Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el que da la vida por las ovejas. Amén. Jesús es el que todo lo dio. Él se dio, Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y Él siempre va a estar ahí, hermano, con esa puerta abierta, con esos brazos extendidos para recibirte. Él siempre va a estar ahí dando la vida por ti. Aunque muchas veces nos cueste entregarnos a Él, Él siempre va a estar ahí, hermano, con las puertas abiertas, esperándote, recibiéndote para que le entregues la vida a Él, para que le sirva de verdad, hermano, para que le sirvamos de verdad con un corazón entregado, con un corazón dispuesto, sin importar a lo que los demás piensen, sin importar a lo que los demás hablen, hermano. Entreguémonos por completo, demos el todo por el todo, hermano. Sabemos que este cuerpo se cansa, sabemos que este cuerpo también le dan ganas de beber, de comer, tiene necesidades, hermano, y nos cansamos porque somos seres humanos. Imagínese el Señor Jesucristo todo lo que soportó por nosotros en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos latigazos no le dieron? ¿Cuánto tuvo que soportar llevando esa cruz? Mire todo lo que Él soportó. Y llegó hasta allá y lo clavaron en esa cruz, hermano. Cansado, golpeado, dolorido, de todo, hermano. Pero Él siguió avanzando, porque tenía que cumplir el propósito por el cual vino aquí a la tierra. Y así tenemos que ser nosotros también, hermano. Darlo todo por lo que el Señor hizo por nosotros, ser agradecido. Amén. Que por Él es que estamos aquí, hermano. Y démosle siempre gracias a Dios, hermano. Porque estamos ahorita aquí y seguimos de pie. Pero demos más, esforcémonos más. Vayámonos no solamente una milla, sino a 2 millas. A 2 millas, hermano. No una, sino a 2. Esforcémonos más, entreguémonos más al evangelismo, hermano. Que es lo que el Señor quiere, almas y más armas. Más que una adoración, más que una intercesión, más que cualquier cosa, que todo eso está bien, hermano, porque todo eso es de Dios. Pero lo que el Señor quiere son almas, que nos entreguemos más a su obra, por amor a Él, por amor a las almas. Amén. Esta es la palabra que el Señor me dio. Amén. Dios le guarde y le bendiga grandemente, hermano. La gloria sea para Dios. Amén. Seguimos con estas 7 palabras que el Señor Jesús dijo en ese sacrificio. Amén. Vamos a Juan 19:30. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Dice la palabra en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Amén. Declaramos que somos buena tierra. Amén. Y que esta palabra cae y da frutos en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Consumado es. Fue un grito triunfante. Hecho está, dijo el Señor. La deuda de tu pecado y de mi pecado fue cancelada. Eso quiso decir el Señor Jesús cuando dijo: consumado es. Cumplió aquel mandato que el Padre le había encomendado por amor a la humanidad. Amén. Amén. La redención de nuestros pecados por su sangre. Eso lo hizo Jesús por amor a ti y por amor a mí. Ir a esa cruz y entregarse como sacrificio vivo para redención de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. En Juan 17:4 dice: yo
te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciere. Amén. Amén. Esto fue un acto de obediencia, que el Señor Jesús acabó la obra que el Padre le encomendó que hiciera en esta tierra. Jesús, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre para cumplir con esa obra. Es por esto el propósito de tu ministerio aquí en la tierra. Por ese cumplimiento que Jesús hizo para salvación de nuestros pecados, ¿verdad? Pero dice la palabra que así como Él cumplió, Él fue obediente hasta la muerte, Él fue obediente hasta la cruz, Él no abrió su boca, Él no escatimó, Él no se defendió. Es para salvarnos y darnos vida eterna, ¿verdad? Pero así como Él cumplió ese mandato, nos toca a nosotros cumplir también, cumplir la obra que el Padre nos ha encomendado en esta tierra. Amén. Porque todos fuimos llamados para cumplir una obra aquí en la tierra. Y si Jesús, siendo 100% Dios y se hizo 100% hombre y las cumplió, nos enseña que fue un acto de obediencia, nosotros también tenemos que cumplir en esta tierra el propósito por el cual el Señor te ha encomendado. Aunque fue fuerte, porque Jesús sintió angustia. Jesús, cuando ya supo que ya sabía que se le acercaba la hora, dice la palabra que él sintió angustia en su espíritu. Y él decidía apartarse, orar más. Y le decía al Señor que, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces a nosotros nos toca pasar procesos fuertes. Nos toca ese proceso de vituperio, ese proceso de señalamiento, pero tenemos que decirle al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque todos venimos a cumplir una obra aquí en la tierra. Si Jesús la cumplió y Él venció, nosotros también venceremos, amén. Aunque estés pasando lo que estés pasando, aunque la tormenta sea fuerte, no morirás hasta no terminar el proceso de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Así como Jesús glorificó al Padre aquí en la tierra, a nosotros nos toca glorificar al Hijo en esta tierra. Amén. Con nuestra obediencia. Si Jesús se hizo obediente, nosotros también tenemos que ser obedientes a ese llamado, a ese propósito. Amén. Amén. Dice Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es en Cristo Jesús que podemos cumplir con ese propósito, con esa obra que Él nos ha encomendado. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. ¿Jesús sufrió? Sí. Nosotros también tenemos que padecer. En este caminar con el Señor Jesucristo, no sé cuántos han experimentado, pero yo he experimentado cada una de estas palabras. En cada proceso, en este caminar, experimenté cada una de estas palabras, donde me le humillaba al Señor y le decía, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Donde tuve que decir esa palabra, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aprender a perdonar. Todas estas palabras en este caminar las tenemos que cumplir. Las tenemos que vivir, son vivencias. Amén. Amén. Que tenemos que ir experimentando, porque si Jesús lo hizo, nosotros también. Amén. Amén. Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra para darnos salvación y vida eterna. Aunque lo vituperaron, lo golpearon, Él todo lo soportó para agradar a aquel que lo envió. Fue un acto de obediencia. Iglesia, que con nuestras acciones agrademos a aquel que nos llamó. Amén. Sin llevarnos a nadie por delante, sin querer ganar la carrera,
porque cada uno vamos a llegar. Unos llegan adelante, pero todos vamos a llegar. No nos llevemos a nadie por delante. Seamos obedientes, que nuestras acciones levanten al hermano. Amén. Jesús cumplió, nosotros cumplamos también. Dice la palabra, que acabemos la obra con amor y pasión. Segunda de Timoteo 4:7. Amén. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esto lo dice el apóstol Pablo, pero Jesús también, Él peleó la buena batalla, Él acabó la obra y Él nos ha dado este ejemplo de fe, ¿verdad? Este ejemplo de fe de que acabemos la obra con gozo, con alegría, sin llevarnos por delante a nadie. Poco a poco todos vamos a llegar. Y Colosenses 2:14 al 15 dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en esa cruz, despojó a los principados, a la potestad, Él les exhibió públicamente, triunfando, porque fue un grito triunfador, fue un triunfo. El haber terminado la carrera con gozo, con alegría, y nos dio el poder y la autoridad a la iglesia. Nos dio ese poder y esa autoridad, amén, de acabar la carrera con gozo. El diablo pensó que había vencido, pero al tercer día resucitó. Un día como hoy, el Señor resucitó para arrebatarle esas llaves del Hades, para arrebatarle esas llaves del infierno y darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Iglesia, el sacrificio que Jesucristo hizo por ti, por mí, es para darnos salvación y vida eterna, pero también para que nosotros salvemos a otros, para que nosotros levantemos y restauremos a otros, porque así como Jesús vino lleno de amor y de compasión, porque Él tuvo compasión de la gente, así nos toca a nosotros, tener compasión del prójimo. Amén, por el sacrificio que Jesús hizo y por ser obediente. Amén, Dios les bendiga y Dios les guarde. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga grandemente. En este momento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes la última palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con reverencia a la palabra, oyendo, ¿verdad? Y leyendo, nos ubicamos en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús dijo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra, mi hermano, es una oración, ¿verdad? La última oración que hizo el Señor Jesucristo a su Padre, a nuestro Padre, ¿verdad? Es en medio de ese dolor y esa angustia que Él tenía, ¿verdad? Esta oración refleja la absoluta confianza al Padre que tenía nuestro Señor Jesucristo, entregando su espíritu de manera voluntaria. Jesús confía su espíritu en las manos del Padre. Él sabía que por medio de Él había venido y por medio de Él se iba a ir. Terminaría su obra y su gran tarea en victoria. Amén. Con esta profunda confianza y entrega a la voluntad de Dios
Incluso en el momento de su muerte, esta oración ya estaba escrita, era ya una palabra profética. En el Salmo 31:5. En el Salmo 31:5, ¿verdad? Dice, el rey David dice en una declaración de confianza al Padre en sus oraciones, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ya esta era una palabra profética que el Señor Jesucristo la utilizó para clamar al Señor, ¿verdad? Su confianza, la confianza que Cristo tenía en su Padre. No solo señala el final de su agonía terrenal, sino que también demuestra una relación íntima y confiada con el Padre, ¿verdad? Jesús nos enseña, ¿verdad? En esta oración, de su última oración, la esencia de la fe. La fe es algo que nosotros tenemos que tener siempre con nosotros. Tenemos que cultivarla, tenemos que creerla, porque la fe es Cristo. La fe es Cristo. Y entregarse totalmente a Dios en todo, incluso en la oscuridad más profunda que estemos pasando. Cualquier problema que tenemos que entregar nuestra confianza a Dios, ¿verdad? Sus últimas palabras son un modelo de confianza divina. O sea, es una declaración que es ya lo último. La muerte, ¿verdad? La muerte es algo que nosotros como hombres, como personas, a veces no aceptamos, pero sabemos, ¿verdad?, que va a pasar en algún momento. Y Jesús estaba seguro, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que estar seguros, confiando en Él siempre, que le entregamos nuestra vida, nuestro caminar y nuestro espíritu al momento que se llegue nuestra partida. Él nos invita, ¿verdad?, a depositar a nuestra vida y nuestro destino en las manos de Dios, que Él se encargará, sabiendo que más allá del sufrimiento y la muerte, nos espera la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Amén. Esta palabra nos alienta a confiar plenamente en Dios, especialmente en nuestros momentos de mayor prueba. Mis hermanos, hay que confiar en Dios, hay que ponerle todo en sus manos, todo que Él lo hará. Así dice su palabra. Tenemos que confiar nuestra vida, nuestra salud, hasta nuestro cuerpo, nuestras casas, nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestras familias, todo, hasta nuestros enseres. Tenemos que ponerlo en confianza con el Señor, que Él se encargará de todo. Él se encargará de cuidarnos, de protegernos, porque así dice su palabra profética. Confiamos en Él. Como dice el Salmo 23, tú eres mi pastor y nada me faltará. Amén. Gracias, mis hermanos.